«Manos detrás de la cabeza, viejo, esto es una búsqueda», rugió una voz amplificada por un megáfono, cortando el frágil silencio del campo antes del amanecer. Harold Bennett se despertó de un sobresalto como si hubiera salido de un pozo profundo y se golpeó el pie en el borde de la cama. Los ladridos de su pastor alemán, Duke, hicieron temblar las paredes, fuera de la ventana, donde los contornos de las colinas apenas empezaban a tornarse grises, danzaban reflejos azules y rojos. Harold corrió la cortina y vio varios todoterrenos sin distintivos que avanzaban lentamente por el camino de grava, con sus ruedas cubriendo el rocío de la mañana. El suelo tembló bajo ellos. Bajo las luces intermitentes se podían ver siluetas de hombres con cascos y chalecos antibalas. «¡Maldita sea! ¡Aquí van de nuevo!», pasó por su mente. Hace 2 semanas el sheriff vino con una citación para un nuevo impuesto. 3 días después, desconocidos cortaron la manguera de agua, pero aún no han entrado en la casa con armas. Harold se puso unos vaqueros de trabajo y una camisa a cuadros y agarró una vieja cazadora de una silla. El corazón latía como un pesado martillo, pero la respiración permanecía constante. Vio su reflejo en el espejo, agrietado junto a la puerta. Barba gris, arrugas marcadas por el sol y ojos oscuros, tranquilos, obstinados. Las tablas del porche crujieron bajo su peso. Se llevó la palma de la mano a la frente, protegiéndose de las luces intermitentes. «¿A quién le debo esta visita?», dijo secamente. Un oficial corpulento se alejó del vehículo más cercano. En el hombro lleva un galón de capitán y en el cinturón una porra de goma. «Capitán Judson, tenemos orden de aprehensión por falta de pago de derechos distritales y sospecha de posesión de armas ilegales», informó como si dictara el tiempo. «¿Ilegal? ¿Qué? Tengo un espantapájaros en el campo y 2 armas oxidadas para cazar coyotes. Todo está registrado. Retroceda un paso, señor Bennett, o usaremos la fuerza. Muéstrame la orden. ¡Al suelo!». Judson hizo un gesto con la mano. 2 combatientes saltaron, mostrando bridas de plástico. El duque corrió a defender a su amo y fue golpeado con la culata de un rifle. El perro aulló y cayó. La sangre de los viejos mineros hervía en las venas de Harold. Dio un paso adelante. «No toques al perro». La policía respondió con una ráfaga de gas pimienta. Una niebla ardiente me atravesó los ojos y mi boca se llenó de amargura. Mientras Harold tosía, le retorcieron los brazos detrás de la espalda y le ataron fuertemente. Cayó de rodillas. La grava se clavó en la piel a través de los jeans. Todo daba vueltas ante mis ojos, pero mi oído estaba agudizado. El portazo de la puerta del maletero al abrirse, el crujido de la madera contrachapada cuando una bota derribaba la vieja puerta. Se oyeron gritos de «¡Despejen el ala norte! ¡Revisen el sótano!». Merodeaban como lobos en un gallinero, codiciosos y confiados. «Soy un granjero, no un criminal», graznó. «¡Qué vergüenza!». El capitán se inclinó hacia su rostro. «Es una vergüenza evadir la ley. Es tu deber pagar. Y si no tienes dinero, venderás el terreno». Las palabras se hundieron en mi pecho como uñas heladas. «¿Vender? Nunca. Aquí. Cada árbol fue plantado por las manos de su padre. Cada surco fue arado por su madre, hasta que los callos estaban ensangrentados». De repente, una bocina de camión sonó en el campo. Larga, irregular, familiar. Venía del este, donde un camino de arena cruzaba los campos de maíz. Harold levantó la cabeza. La cabaña de un viejo ranger brilló en medio de la tormenta de polvo. El mismo motor que él y Marcus habían reconstruido el verano pasado en la granja de Marcus, el último verano que pudieron hablar sin gritar. «Hijo», pensé, y mi corazón dio un vuelco. La policía no prestó atención al sonido, pero Harold ya sabía que la impotencia era una ilusión. Alguien se apresura a través del amanecer. Una nueva fuerza surge detrás de los árboles distantes. Mientras los oficiales lo arrastraban hacia la camioneta blanca, Harold apretó los puños con las ataduras. La salvación se acercaba junto con la nube de polvo en el horizonte. Harold no se levantó. Su palma todavía estaba presionada contra el suelo
como si tuviera una herida, mientras 3 hombres con chalecos antibalas apretaban bridas de plástico alrededor de sus muñecas. No emitió ningún gemido. Miró el amanecer, donde el resplandor rojo se mezclaba con el polvo, y fue como si viera allí los rostros de sus antepasados, los hombres que habían comprado esta tierra un acre a la vez, apartando cada centavo de su salario de mineros. Su padre murió de silicosis y su madre enterró a 2 hermanos, pero la granja sobrevivió. Pollos, maíz, 2 vacas, no es mucho, pero al menos es nuestro. Continuemos nuestra historia. Escribe tu ciudad en los comentarios y suscríbete. En los últimos meses, esta tierra ha estado rodeada de silencio. Primero vino el señor Reed, del Consejo del Condado. Bennett, el condado está ampliando la autopista. Acepta la compra y recibirás una compensación. Harold acompañó al invitado fuera del porche. Luego llegó una carta sobre una reevaluación de impuestos, una multa por un pozo no autorizado y una factura por abuso de agua. Por las noches se oían disparos extraños detrás de la valla. Un día alguien cortó la red y 3 cabras desaparecieron. Harold conoció a su vecino, el viejo Ellis, en la tienda general. Ellis susurró: «Quieren litio. Hay una veta rica bajo tus colinas. Si te vas, el camino a la mina será suyo». Harold se rió entre dientes. «Déjalos intentarlo». Toda la conversación yacía ahora en su memoria, como un jarabe espeso, mientras las ataduras de plástico le cortaban la piel. El capitán se inclinó. «¿Dónde están los documentos?» «En el armario de la cocina, detrás de las latas de frijoles». 2 policías entraron en la casa. Harold fue levantado y conducido a la camioneta. En ese momento, detrás de él, más allá del lejano pasto, se oyó el primer zumbido de un motor diésel bajo, como los cascos de un toro lejano. La policía no se dio la vuelta, pero Harold reconoció el sonido. La vieja camioneta Ranger de su hijo, cuyo motor había reconstruido en el garaje cuando Marcus era un adolescente. Hace 3 años, Marcus se fue y cerró la puerta de un portazo. Dijo: «No araré la tierra, iré a defender el país». Regresé de vacaciones 2 veces, una vez con una costilla rota y otra con los ojos sin dormir. Luego desapareció. Operaciones especiales, secretismo, cartas a su madre, pero no a su padre. Harold soñaba con la paz. Le escribió a Marcus en Navidad: «Ven y hablaremos de la cosecha. El maíz está mejor que nunca». No hubo respuesta. Y ahora la vieja locomotora rugía en el frondoso callejón, y el polvo se elevaba en ligeras nubes sobre el camino. El capitán ordenó: «No mires a tu alrededor, veterano, sino las esposas serán de metal». En ese momento, una de las puertas del granero, recientemente derribada, giró y se desplomó, y el impacto lanzó una bola de acerrín al aire. Dentro, las gallinas revoloteaban. Un policía con una radio gritaba desesperadamente algo obsceno. En la esquina del granero solo encontró bolsas vacías y en lugar de armas no registradas, un viejo tractor John Deere. El desastre que encontraron resultó ser basura común y corriente de pueblo. Harold fue empujado hacia la parte trasera de la camioneta. Se sentó y olió el aroma amaderado de los estantes donde habitualmente se guardaba el equipo. Las manos están bloqueadas, las rodillas tiemblan. El cristal del porche de la casa estaba roto. Una bota había atravesado la ventana de la cocina y alguien gritaba: «¿Dónde está la caja fuerte?». El asalto que se desarrolló ante nuestros ojos no tenía nada que ver con un arresto. Fue una cacería. La camioneta de Marcus entró en el patio justo cuando el disco naranja del sol salía sobre los campos. El motor se apagó y antes de que el polvo tuviera tiempo de asentarse, la puerta se abrió. Marcus Bennett salió con una chaqueta de campo del color de la tierra polvorienta. Las manos están vacías, los pasos son seguros, su cabello es más corto que cuando era cadete y su rostro está surcado por líneas blancas de antiguas heridas. «Oficial», dijo en voz alta, «usted ha excedido su jurisdicción. No existe orden judicial para esta dirección. ¿Sí? Deja ir a mi padre». El silencio fue cortado como una tela. El capitán se giró, el arma estaba levantada. «¿Quién eres?» «Marcus Bennett, sargento, 1er batallón, 75 Regimiento de Rangers, Estados Unidos». La sonrisa del capitán era muy fina. «No estoy impresionado». Marcus se acercó más.
Entonces el Tribunal Federal quedará impresionado. Llamaré a la policía militar y a la oficina de prensa. El teniente mayor se sobresaltó y le susurró algo al capitán. Él hizo una mueca. «Quitad a ese tipo de aquí». 3 barriles volteados, pero Marcus logró correr hacia el todoterreno detrás del cual se encontraba. Golpeó con la palma de la mano la puerta del coche. La puerta se abrió ligeramente y él desapareció detrás del panel de acero. 2 disparos perforaron el cristal de la cabina. Los fragmentos volaron como lluvia helada. Un segundo después, Marcus apareció de nuevo, esta vez en cuclillas, sosteniendo una antorcha en su mano. Una larga carga de humo de señal. Se arrancó el anillo y una chispa brillante estalló en humo blanco. Lanzó la carga a los pies de los policías. Una niebla lechosa envolvía la zona. Gritos, caos. A través de la niebla, Marcus se deslizó hacia la camioneta donde se encontraba retenido su padre. Golpeó la cerradura con la rodilla y abrió la puerta. «Papá, sabía que vendrías». Las ataduras de plástico se rompieron con el cuchillo de carburo. Harold se puso de pie, con los hombros temblando. «Saldremos por el campo del este», susurró Marcus. «Allí hay hierba corta, y detrás de la valla hay un hueco. Toma tiempo, no me lo darán, pero te obligaremos». Saltaron de la camioneta y se refugiaron en el humo. Se oyó un grito desde atrás. «¡Gas! ¡Intercepten la ruta!». Pero tras la cortina de humo, padre e hijo ya corrían entre los maizales hacia el viejo avellano. La libertad acechaba, pero la guerra apenas comenzaba. Subieron a un hueco bajo cubierto de maleza y lirios silvestres. A lo lejos se oían gritos y las radios crepitaban. Los policías corrían de un lado a otro, preguntándose dónde habían desaparecido sus cautivos. Marcus se llevó un dedo a los labios. «Estamos avanzando a lo largo del arroyo. Hay una tubería de riego que llegará hasta el Robledal. Su GPS no funciona en las tierras bajas». Harold tosió, raspando la baba de pimienta de sus labios. «Hablas como si ya estuvieras en guerra». «Estoy luchando», respondió Marcus en voz baja. «Pero hoy mi campo de batalla está aquí». Se movieron en las sombras hasta que apareció la silueta tallada del techo de un granero. Allí estaba esperando el señor Ellis, un vecino, con una escopeta de 2 cañones y un termo con café. «Dios mío, chicos, han rodeado toda la entrada», susurró. «Cerraron la carretera. Dijeron que había una fuga de químicos. Pero había un vehículo de la compañía Reed Mining estacionado en el puente». Marcus apretó el puño. «Los planes están claros. Primero obtendremos evidencia de su interés en la beta de litio. Luego sacaremos al padre a la luz pública». «¿Qué tipo de público?». Ellis se sorprendió. «La prensa del condado saldrá para la feria en 3 horas. Obligaremos al capitán a cometer un error delante de sus cámaras». Harold meneó la cabeza. «Hijo, estás convirtiendo la vida en una operación otra vez. No estamos en Kabul». «Pero los métodos funcionan». «Esperar». Sacó las llaves de su padre del bolsillo. «Hay un escondite debajo del granero. En el 86 escondiste allí documentos sobre las fronteras». Harold suspiró. «Sabía que los encontrarías. Fue». A medida que el sol salía alto, el cordón policial comenzó a peinar la zona. Caminaron en cadena a través del maíz. El capitán Judson juró: «Atrapen al viejo a cualquier precio». Necesitaba una escritura de compraventa firmada, pero sin el propietario el contrato no tenía valor. Detrás de él estaba Delroy Reed, un lobista de los intereses mineros, vestido con un costoso abrigo de trufa, como si estuviera cazando trufas. «Prometieron que sería rápido», susurró Reed. «Los documentos deberán estar firmados antes del mediodía». «Todo saldrá bien», murmuró el capitán. «Daré la alarma sobre la resistencia armada. Enviarán un destacamento estatal». En ese momento, la radio crepitó. Se detectó un artefacto explosivo improvisado en el cobertizo del tractor. Judson se quedó estupefacto y luego rugió: «¡Todos atrás!». Marcus observó la conmoción a través del telescopio de sus binoculares desde la rama de un roble. No utilizó ningún explosivo, solo un viejo tanque de propano conectado a un silbato, pero el sonido convenció a la policía del peligro. Ahora el perímetro se desplazará, formando un corredor hacia la casa principal. «Excelente», susurró. «¿Papá?». Harold emergió de las sombras, respirando con dificultad. En sus manos sostenía una carpeta de cuero con papeles, una patente de tierras, recibos, un viejo informe de geólogos sobre el litio.
Los papeles olían a humedad y a nueces. No soy abogado, dijo, pero si el mundo viera esto, la concesión se hundiría. Entonces mostrémoslo al mundo. Ellis, llegará pronto tu reportero honesto. El anciano asintió. Mi sobrina Sara escribe para el periódico del condado. Ella ya está en camino. Marcus sonrió, una sonrisa rara y cálida. Pero entonces un helicóptero estatal empezó a aullar desde arriba. Las cuchillas levantaron una tormenta de polvo. Marcus frunció el ceño. Demasiado pronto pidieron refuerzos. ¿Qué estamos haciendo?, preguntó Harold. Marcus sacó de su cinturón una pistola de bengalas, una señal de meteorito rojo. Ahora haremos que lo cuenten ellos mismos. Lanzó un cohete al cielo. Un rastro de fuego pasó justo por delante del parabrisas del helicóptero. El piloto volaba abajo y se vio obligado a dar la vuelta. Se escuchó una señal de alarma en el aire. «Contacto de disparos», Judson ordenó. «Todos a la casa, prepárense para el asalto». Tan pronto como la línea policial se movió, Marcus corrió hacia el pozo desde donde se extendía un túnel subterráneo, un antiguo canal cavado por su abuelo durante la era de la prohibición. «Papá, está abierta la trampilla inferior del sótano». «Sí, pero las tablas están podridas. Un par de minutos serán suficientes». Se sumergieron en la oscuridad del túnel. La luz que entraba a través de las grietas emitía un brillo, como si estuvieran guiadas por estrellas. Harold jadeó. «Estás enojado porque no entendí tu servicio entonces». Marcus, moviéndose a cuatro patas, se detuvo. «Estaba enojado conmigo mismo. No me habría ido si hubiéramos hablado honestamente entonces». «Hablaremos si salimos». Las piedras empezaron a llover desde atrás. Un rayo de luz entró en el túnel. Voz. «Jefe, encontramos un agujero». Marcus susurró. «¡Corre!». Salieron corriendo al sótano con estantes de mermelada. El piso de arriba se estaba agrietando. Marcus agarró un tubo de acero de la bomba y golpeó la viga. Un trozo de tabla podrida se derrumbó, cubriendo la entrada con escombros. Por un segundo, el pasillo se cerró. «No se detendrá por mucho tiempo», admitió. «Pero te dará una reserva». Levantó la vista. Frente a él había un viejo rifle de caza, el de su bisabuelo. Marcus tomó el arma y examinó el cerrojo. Le entregó a su padre un paquete de cartuchos. «Hijo, no mataré a un hombre por una tierra. Y no tendrás que hacerlo. Solo disparamos a los objetivos, las palas del dron». A lo lejos del arroyo ya se escuchaban los motores de los vehículos todo terreno de la policía estatal. La batalla se acercaba. Desde la carretera rural se oían las bocinas de los coches. No se trataba de policías, sino de agricultores que llegaban en coche desde parcelas vecinas. Ellis envió el mensaje de texto al amanecer. La familia Meadows fue la primera en llegar, una vieja camioneta con un remolque lleno de sacos de maíz que apilaron a lo ancho de la carretera para crear una barricada. Detrás de ellos están los hermanos Hopkins en un Ford sucio, maldiciendo pero listos para permanecer como un muro. «No dejaremos que te ahogues», gritó Stan Meadows agitando su pala. «Nuestras raíces también están aquí». Harold miró por la ventana medio podrida del sótano. «Gracias, amigos». Marcus, pegado a la pared, escuchaba cómo el ritmo de los pasos que corrían afuera cambiaba. La policía ahora se veía obligada a compartir sus fuerzas para controlar la carretera. Presionó un botón en la radio que había interceptado del coche patrulla. Sur 3, Norte 2, solicito apoyo. Las voces se superponían unas a otras. La máquina del equipo se estaba cayendo a pedazos. «Basta», susurró. «Es hora de salir a la luz». Levantó su rifle y apuntó a la puerta. Un arma es un símbolo, no una amenaza. Le dio a su padre una bandera blanca, una sábana vieja, en señal de que iban a hablar. «Hijo, disparan sin avisar». Cuanto más fuerte es su vergüenza. Subieron las crujientes escaleras hasta la cocina. El olor a diésel quemado entraba por la ventana rota. Marcus fue el primero en salir al porche. Apuntando el rifle al suelo, levantó el cañón y disparó al aire. Un estallido sordo, impactante, pero inofensivo. Todas las miradas se volvieron hacia la casa. «Capitán Judson», ladró. «Habéis rodeado ilegalmente una propiedad privada. Tienes 5 minutos para volver a llamar a la gente y esperar a la prensa. De lo contrario, entregaré la evidencia al fiscal federal».
En respuesta, las radios crepitaron. Judson salió de su escondite, con el rostro hinchado de ira. ¿Estás amenazando el poder estatal? Exijo legalidad. Tengo de mi lado la Constitución y los artículos sobre el derecho a la libre propiedad de la tierra. El capitán levantó su pistola. Harold, que estaba cerca, levantó la hoja. La máxima autoridad es la conciencia, y tu conciencia está sucia. El silencio era denso como el calor. Un halcón gritó sobre el campo. A lo lejos se escuchó la sirena de una ambulancia. Llamaban a un policía herido que había sido arrojado por un tanque de propano. Todo esto junto se convirtió en una decoración antes de una tormenta. El sonido de una motocicleta provenía de la colina. Sarah Ellis se detuvo y levantó su cámara de vídeo. La lente giratoria destelló. El capitán se dio la vuelta. Marcus se dio cuenta de que el momento era propicio. La tripulación del Judson se puso nerviosa. 40 pares de ojos iban del lente del reportero al capitán, como si la aguja de la brújula moral hubiera vacilado. Comprendió que todo quedaría grabado. Las luces destellantes en el maíz, los chalecos antibalas del agricultor, el gas pimienta en la cara del anciano. Y debajo de esta capa de bravuconería policial se escondía un trato sucio con una empresa minera. «Guarda la cámara», rugió, pero Sarah ya había encendido la grabación y el LED, como una burla, parpadeó en verde. Marcus se dio cuenta. La carta del triunfo en su mano brillaba más. Colocó el rifle en la barandilla y extendió las palmas hacia los lados. «Nadie quiere sangre, queremos un juicio. Danos la oportunidad de mostrarte los documentos». «Tu padre está bajo investigación», gritó el ayudante del capitán. «¿Para qué?» «Por no vender tu pasado». La voz de Marcus resonó bajo el techo. «Escuchar». Él cogió la carpeta. «Aquí están los informes del estudio geológico firmados por Reed. Aquí hay evidencia de que el impuesto se cuadruplicó después de que se descubrió el litio. Este es un intento de toma de posesión por parte de un asaltante, cubierto con armas». Un murmullo recorrió la multitud de campesinos. La gente susurraba y citaba cifras similares de sus relatos. El capitán sintió que el suelo cedía. «¡Todos dispersos!», ordenó desesperadamente. Pero nadie se movió. En ese momento, un camión de Reed Mining se detuvo frente a la valla. Delroy Reed salió de la cabina con el sudor perlándose en su suave frente. «Capitán, termine», susurró. «Estamos perdiendo el tiempo». Marcus dijo en voz alta para que todos lo oyeran. «Señor Reed, usted dirige la operación». «Estoy aquí como consultor», dijo Reed secamente. «¿Estás consultando o mandando?» Marcus dio un paso adelante. «No tienes autoridad para dar órdenes a la policía». Sarah hizo zoom. Reed notó la lente y se sobresaltó como si tuviera grilletes de seda. «Retira el equipo inmediatamente», le gritó al capitán. «Pero ya es demasiado tarde». Marcus cogió un transmisor de radio móvil, viejo pero potente, y encendió el altavoz del teléfono. Un reportero de la radio del distrito estaba transmitiendo en la frecuencia, habiendo recibido ya una señal de Sarah. Su voz se escuchó por el altavoz. «Los agricultores locales afirman que la policía está actuando sin orden judicial». El capitán Judson se negó. Judson se puso pálido, sacó su pistola y apuntó a Marcus. La multitud se quedó sin aliento. Harold dio un paso adelante, protegiendo a su hijo con su cuerpo. Le temblaban las manos, pero su voz era firme. «He pasado por minas de carbón y una vez ya cavé mi propia tumba. Dispara si tu conciencia te lo permite». El segundo duró una eternidad. A la pálida luz del sol del mediodía, una gota de sudor rodó por la mejilla del capitán. Apretó el gatillo. ¡Clic! El sistema de seguridad de la pistola automática impedía disparar porque el dedo no estaba completamente comprimido. Marcus está tranquilo, como si hubiera previsto el fallo. Extendió su mano hacia adelante. «Basta, baja el arma, aún tienes la oportunidad de irte con dignidad». Judson empezó a escuchar las voces de su propia gente. «Jefe, esto es indignante. Nos están filmando». No me alisté para golpear a los ancianos. Uno a uno, los policías bajaron sus porras y alguien le ajustó la funda. Judson miró a su alrededor y vio que estaba casi solo. Su mirada se posó en Reed. Sus labios temblaban de rabia. El capitán arrojó la pistola al polvo.
Vámonos, esto es un fracaso. Firmaste tu propia sentencia de muerte. Reed siseó. No me pagan tanto, respondió en voz alta el capitán, e impulsado por esta cínica confesión se volvió hacia sus hombres. Quiten el cordón. El día estaba llegando a su fin cuando los últimos coches de policía desaparecieron tras la curva. Una multitud de agricultores, Sarah y varios periodistas de los condados vecinos permanecieron en la granja. Marcus estaba de pie junto a la mesa de madera en la terraza extendiendo documentos, una copia para cada reportero. En su teléfono mostró archivos que había extraído de la computadora portátil del departamento del condado. Escaneos de contratos, correspondencia sobre excesos de impuestos. ¿Lo conseguiste legalmente?, Sarah preguntó en un susurro. Una solicitud de la Ley de Libertad de Información y un par de contraseñas antiguas. Sonrió Marcus. Todo está dentro de unos límites. Harold se sentó en el banco, exhalando cansadamente. El duque, vendado, yacía a sus pies. Nunca quise la guerra, dijo en voz baja. A veces la guerra llega a quienes quieren la paz, respondió el hijo. Lo principal es no dejar que nos devore. Ellis se acercó y me entregó la carpeta. Recogimos firmas de los vecinos. Estamos creando la cooperativa Arcilla Roja. Si Reed intenta regresar, se enfrentará no solo a un granjero, sino a docenas. Harold sonrió por primera vez ese día. Verdadera hermandad. Marcus miró a su padre. Cabello gris, grietas en las palmas de las manos, pero sus ojos estaban vivos. Tomó el frasco, echó agua y se lo entregó. Harold tomó un sorbo. Su mano no temblaba. ¿Te quedarás?, preguntó en voz baja. Marcus miró hacia las rayas anaranjadas del atardecer. Me quedaré. El trabajo no está terminado. La casa está vacía sin gente. Harold extendió su mano, se dieron la mano, un gesto breve y firme, como si estuvieran abriendo una cuña en los cimientos de un mundo nuevo. Una semana después, un juez de distrito firmó una orden de restricción temporal contra cualquier acción en la tierra de Bennett. El reportero de Sarah escribió un editorial. La granja que nombró el precio de la conciencia. El artículo se distribuyó en copias impresas, como folletos en mercados, bibliotecas y en los autobuses de los trabajadores. La gente lee sobre el abuelo negro que no quiso arrendar su tierra a la corporación, sobre un hijo de soldado que volvió a luchar sin balas. Reed Mining intentó refutar las acusaciones a través de abogados, pero copias de los documentos ya estaban en la capital del estado. Aparecieron fiscales, auditores y periodistas de televisión. Reed se deshizo de sus acciones y se fue a Aspen para curar sus nervios. Harold todavía se levantaba antes del amanecer. Paseó por los campos con el perro viejo. Donde el día del asalto había sido pisoteado el maíz, ahora estaban los delgados brotes de la nueva cosecha. Marcus estaba reparando el techo del granero, colocando nuevamente las pizarras. Sus manos comenzaron a oler nuevamente a madera y resina, y no a aceite de armas. Una tarde estaban sentados en el porche, olía a café y el vaso de papel salpicaba. Marcus dijo: pensé que lo había perdido todo. Y lo encontré, una casa. No son las paredes las que encuentran un hogar, sino las personas, respondió Harold. Estamos construyéndolo de nuevo. Un silencio no opresivo, sino ligero como el ala de un búho, cubría el patio. El coche de Ellis circulaba por una carretera rural. Transportaba ganado nuevo. Detrás de ella, el tractor de Meadows transportaba troncos para reparar el puente. El camino, una vez solitario, ahora estaba vivo. Marcus se puso de pie. Mañana por la mañana tendremos una reunión general. Decidiremos cómo proteger el agua de los productos químicos. Lo haremos, confirmó Harold. Miró a su alrededor. Las farolas oscilaban y las estrellas destellaban. La mano se apretó convulsivamente sobre el pasamanos donde por la mañana había estado el arma de otra persona. Ahora solo hay aire cálido, olor a maíz y libertad. «Hijo, todavía puedes irte», dijo en voz baja. Marcus suspiró. «Más tarde. Primero sembramos, luego cosechamos. Quiero ver algo nuevo brotar». Harold asintió, y en ese asentimiento estuvo todo el viaje. Desde la pala del minero hasta el galón del luchador, desde las ataduras en sus muñecas hasta el apretón de manos al atardecer. Una garza nocturna voló sobre el campo.
El hijo y el padre observaron cómo el ala blanca desaparecía en el cielo oscuro, y a ambos les pareció que la libertad no es la ausencia de enemigos, sino la presencia de aquellos por quienes vale la pena luchar hasta el final. A la mañana siguiente, cuando el cielo estaba rosado, un autobús verde de la Unión de Veteranos llegó al patio. Hombres y mujeres de cabello gris, con gorras de béisbol y parches de campaña, salieron en masa. Vietnam, el Golfo Pérsico, Irak. Escucharon la historia en la radio. Mucha gente también se ha topado con la burocracia. Trajeron cajas de clavos, latas de pintura, rollos de alambre de púas. Les construiremos una valla, dijo el sargento Hicks, que perdió un brazo en Fallujah. El Estado nos ha olvidado, pero nosotros no nos olvidaremos unos de otros. El día transcurrió entre el sonido de los martillos y las risas estridentes de los voluntarios. Sarah estaba filmando un reportaje, pero bajó la cámara cuando necesitó subir el tablero. A la hora del almuerzo, los vecinos trajeron pasteles. Los ancianos se sentaron en un tronco y contaron historias de cómo se aferraron unos a otros en un mundo lleno de miedo. Harold observó cómo se construía un nuevo muro alrededor de su propiedad, no para aislarlo, sino como símbolo de unidad. Caminó hacia Marcus, que estaba asegurando una viga horizontal. «Siempre pensé que estabas buscando un hogar en algún lugar lejano», dijo. «Pero el hogar siempre ha estado aquí, en la gente». Marcus clavó el último clavo y miró a su padre. A veces hay que ir hasta los confines de la tierra para entender dónde está el corazón. El sol se ponía por el oeste y bajo el resplandor anaranjado, la tabla fresca brillaba como un brote temprano. Las sombras de los voluntarios apuntaban como largas flechas hacia el centro de la granja, como diciendo, «Este es el comienzo». A última hora de la tarde, cuando los autobuses partían, Harold puso la mano sobre el hombro de su hijo. «Los especialistas en agua llegarán mañana. Será necesario cavar una zanja para el filtro. ¿Puedes hacerlo?» «Puedo. Podemos manejarlo. Nosotros», repitió Harold. Y la palabra resonó entre ellos como acero, irrompible. Un nuevo día ha amanecido sobre la tierra, prometiendo trabajo, protección y paz. Espero que esta versión sea más completa y cumpla mejor con vuestras expectativas. Avísame si hay algo más que deba corregirse.